Vamos a continuar el tema en la parte de las células eucariotes. Si bien dentro de lo que nos falta de los microorganismos de las bacterias, la última parte que nos falta es lo de metabolismo, pero esa parte me parece que va a venir hasta el tercer examen. Entonces me voy a centrar en lo que va a venir el segundo examen, que es esto de células eucariotas y hasta virus. Después de virus, termino virus y presentamos el examen, el segundo examen. Entonces, aquí, ¿qué es lo que debemos y vamos a ver de las células eucariotas? Las células eucariotas, aquí, conforman parte de los dominios descritos por Bush. De hecho, en este árbol filogenético tenemos, si recuerdan, habíamos visto que el flujo de la información genética actual nos decía que el RNA tenía la capacidad de autorreplicarse. Entonces, estas moléculas, por ejemplo, Eh, ¿de dónde surge el hecho de que las células, de que el RNA, perdón, pueda replicarse, pueda autorreplicarse? Pues bueno, de que cuando se empezaron a analizar toda esta parte de los ribosomas para poder determinar, pues bueno, la ancestría de distintos microorganismos, se dieron cuenta que a través del DNA, pues bueno, había una huella parcial y es a través del RNA donde encontraban, pues realmente como más datos ancestrales. Entonces aquí lo que sucede es que se construye un árbol filogenético. Este árbol filogenético la información que nos da, permítanme tantito, déjenme, listo. Este árbol filogenético parte de un Luca, Luca que es el último ancestro en común de la vida, y previo a él nos habla que había un mundo de RNA y un mundo proteico. Entonces, a partir del Luca, de los datos que se tienen del último ancestro en común, se genera este árbol, estos tres dominios, que son bacteria, arquea y eucaria, donde nos dice que arquea es un grupo de microorganismos que tienen muchas características tanto de bacterias como de eucarias, de eucariotes. Entonces, esta información la tenemos pues, a partir de los datos genéticos. Entonces, ¿qué papel va a jugar los eucariotes en este mundo microscópico? Pues bien, empezando por definirlos, que prácticamente eucariota viene de eu, que es núcleo, que es verdadero, carión, que es núcleo, vamos a ver que una célula eucariota es aquella célula que tiene un núcleo verdadero. Dentro de este núcleo, lo que se va a encontrar ahí es la información genética. Ahora, dentro de este núcleo, a diferencia de las bacterias tienen su nucleosoma disperso en su protoplasma, pero en el caso de las células eucariotas, su información genética va a estar condensada en el núcleo. Aunado a esto del núcleo, vamos a encontrar que las células eucariotas también van a tener una estructura en su interior conocido como nucleolo. En el nucleolo principalmente se van a llevar a cabo síntesis de RNA. Entonces, estas características morfológicas celulares, vamos a encontrar que las células eucariotas van a tener organelos y estos organelos van a cumplir una función en particular. Van a ser estructuras especializadas que van a ayudar a la célula eucariota a llevar a cabo todos sus procesos metabólicos. Dentro de esto, pues bueno, algunas de estas estructuras, algunos de estos organelos van a ser estructuras envueltas por una membrana. De igual manera, por ejemplo, la una membrana interna y una membrana externa. Y en la mitocondria, pues bueno, aquí vamos a hablar con todas las características de autorreplicarse. Sí, va a tener su código genético también, obviamente no lo va a tener tan completo como el de las bacterias, pero va a tener lo esencial como para dividirse dentro de la misma célula huésped. Ahora, cada estructura, como les decía, va a cumplir una función.
Principalmente vamos a encontrar dos tipos de células eucariotas, las células animales y células vegetales. Ambas células van a compartir casi todos los organelos. ¿Cuál va a ser la excepción? Las células vegetales van a tener un organelo fotosintético, ¿sí? Y este organelo fotosintético es el que se va a encargar de transformar la energía lumínica en energía. Ahora, aparte de este órgano fotosintético, también vamos a encontrar algunas estructuras como las vacuolas que van a estar presentes. Las vacuolas van a estar presentes tanto en células eucariotas como en células vegetales como células animales. Pero en el caso de las células vegetales va a tener una función principalmente de almacenaje de agua, ¿sí? Y van a ser de muchísimo mayor tamaño. En el caso de células animales, las vacuolas van a ser muy pequeñas. Entonces, aparte de esta vacuola y este órgano fotosintético, también vamos a encontrar que las células vegetales van a tener una pared celular. La composición de esta pared celular puede ser celulosa, quitina en el caso de hongos, glucanas, mananas también. Ahora, otra estructura que también va a ser distinto en el caso de células vegetales y animales es, por ejemplo, la presencia de un centriolo. Los centriolos hasta el momento no se ha determinado su función exacta, pero los centriolos van a estar presentes principalmente en células animales. En células vegetales no se han encontrado hasta ahora. Entonces, si empezamos a describir célula por célula, pues estas dos células, vamos a ver que el caso de las células animales van a tener su membrana citoplasmática, un solo núcleo y una diversidad enorme de estructuras. Básicamente, estas son cada una de las estructuras presentes en las células animales. Si nos vamos por partes, empezando por el núcleo, vamos a encontrar que el núcleo está conformado por una envoltura nuclear, que es una membrana que se va a encargar de proteger al núcleo. Y en esta envoltura nuclear vamos a encontrar unas estructuras conocidas como canales del núcleo, canales nucleosomales. Estas van a permitir la interacción del citoplasma con el interior del núcleo. Ahora, hacia el interior vamos a encontrar una estructura conocida como nucleolo, el cual es una estructura. Sí, ahora, aquí, la presencia de un núcleo, se decía que anteriormente los animales con más de un nucleolo, pero que nada más han tenido en algunos cuantos dos. Ahora, en esta el interior va a estar el núcleo, vamos a el nucleoplasma va a estar conteniendo a la cromatina y toda la información genética de la célula, ¿sí? Entonces, en esta zona del nucleoplasma vamos a encontrar ultra compactado de forma que va a estar generando una estructura cromosomal. ¿Sí? Las células animales y las vegetales van a tener cromos, el retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué existe una conexión entre el retículo endoplásmico y el núcleo? Porque, sobre todo específicamente con el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico rugoso va a tener en su superficie estructural va a contener a los ribosomas. Por eso se le llama retículo endoplásmico rugoso. Todas esas como bolitas que nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí en la imagen, en realidad son los ribosomas. Y la función de los ribosomas es traducir el código genético para la formación de distintas proteínas. Entonces, el hecho de que esté unido el núcleo al retículo endoplásmico quiere decir que conforme se va sintetizando, se puede ir traduciendo el RNA. En el caso de las bacterias, todo este proceso de replicación, transcripción y traducción, todo está unido, es decir, de una sola vez se está produciendo todo. Pero en el caso de las células eucariotas no sucede de esta manera, debe de llevar un proceso por pasos. Incluso el RNA debe ser protegido, lo vimos en la clase pasada.
sale con una cola de polía que lo va a proteger de los componentes que lo pueden degradar. Entonces aquí la función principal del retículo endoplásmico es ayudar en la producción de enzimas, de proteínas, ya que va a ser una red de sacos y túbulos membranosos. También va a servir como una estructura de almacenaje para algunas proteínas. Entonces aquí la importancia de que el retículo endoplásmico, sobre todo el rugoso, esté pegado al núcleo. Ahora, eh, también vamos a encontrar estas estructuras que son los ribosomas, que son cronómetros moleculares. Estos ribosomas se van a encargar de ayudar en el proceso de la producción de distintas proteínas, es decir, en el proceso de traducción. El ribosoma pues no va a cambiar, lo mismo que sucedió en el caso de las procariotas, tiene 3 compartimientos y cada vez que pasa, pues bueno, se une el codón con el anticodón y se libera un aminoácido y se va haciendo toda la cadenita. Entonces la función es la misma en los ribosomas, sea célula procariota, célula eucariota. Ahora, unido al retículo endoplásmico rugoso vamos a encontrar al aparato de Golgi. El aparato de Golgi se va a encargar de sintetizar, seleccionar, modificar algunos elementos celulares, sobre todo de desecho. Y no solo eso, el aparato de Golgi también va a servir como una estructura involucrada en el transporte o en la liberación de distintas. También vamos a encontrar al organelo encargado de llevar a cabo la producción de aceite. Lo que sucedió es que cuando se llevó a cabo el proceso de endosimbiosis, la mitocondria debió de haber desarrollado un mecanismo de protección contra las enzimas. Cuando llevó a cabo este proceso, pues empezó a sintetizar una envoltura celular. Ahora, aparte también de esta mitocondria vamos a encontrar los lisosomas y los peroxisomas. Ambas estructuras van a tener que ver con los procesos de degradación celular. En el caso de los lisosomas van a ser estructuras que van a contener en su interior lisinas, que van a ser enzimas que se van a encargar de llevar a cabo un proceso lítico en el caso de cuando la célula pues bueno ya se ha envejecida. En el caso de los peroxisomas tienen correlación con la producción de agua y oxígeno de parte del sistema de transporte de la cadena transportadora de electrones. Entonces, lo que se va a encargar el peroxisoma es de producir una catalasa que rompa la molécula de peróxido de hidrógeno. Aunado a esto, también vamos a encontrar un centrosoma. Este centrosoma son estructuras de microtúbulos celulares, los cuales van a contener en su interior unos centriolos. La función de los centrosomas aún no se ha determinado realmente, entonces únicamente pues se tienen los datos de la composición. Ahora, cada uno de estos organelos que van a estar en el interior celular no va a estar, digamos que moviéndose de un lado a otro, sino que va a haber una estructura que los va a mantener en su sitio y se va a encargar del transporte de algunos nutrientes. En este caso estamos hablando del citoesqueleto. El citoesqueleto es una estructura que le va a dar forma a la célula y va a mantener las estructuras en su lugar. Va a permitir también el transporte de algunos nutrientes y algunas proteínas para llevar a cabo la síntesis de algún compuesto químico o simplemente del material de desecho. El citoesqueleto va a estar conformado por microfilamentos y filamentos de actina, además de algunos microtúbulos. Todas estas estructuras se van a encargar literalmente de mantener cada una de las ultraestructuras en su lugar. Ahora, va a haber, igual que en las bacterias, microorganismos que tienen la capacidad de desplazarse. Y aquí vamos a encontrar un flagelo de la célula eucariota. La forma, la estructura y cómo se lleva a cabo el proceso de síntesis del flagelo de las células eucariotas es un tanto diferente para el caso de las células procariotas. Más adelante se los voy a explicar. Para las células vegetales, prácticamente, son estructuras autótrofas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la capacidad de sintetizar su propio alimento. Sí, básicamente tienen la capacidad de convertir la energía luminosa en ATP. Estos microorganismos fotosintéticos van a tener una estructura que va a ocupar muchísimo espacio celular, que es la vacuola.
En el interior de la vacuola podemos encontrar principalmente agua, pero también vamos a encontrar algunos electrolitos que le van a permitir al microorganismo mantener su equilibrio osmótico. Estas son las estructuras, finalmente pues lo mismo que tienen con los otros son núcleo, ribosoma, centrosoma, retículo plásmico liso rugoso, peroxisoma, aparato de Golgi, citoplasma, que es prácticamente lo que vimos, eh, mitocondria, algunos microtúbulos, algunos filamentos de actina que van a ayudar a mantener las cosas en su lugar, la membrana plasmática, la pared celular en el caso de hongos. Y aquí, ¿qué es lo que va a ver diferente? La vacuola central y la lámina. En un momento es un saco lleno de agua que tiene la capacidad de almacenar algunos metabolitos y algunos electrolitos que van a permitir que el microorganismo, que la célula, pues bueno, no lleve a cabo los procesos o esos fenómenos de turgencia o creación. En el caso de la lámina media, esta es una estructura, bueno, no es una estructura como tal, es un espacio de unión entre la pared de celulosa y la membrana citoplasmática. Entonces aquí lo que va a hacer es mantener la separación de la célula con respecto a la pared y del resto de las células que se encuentran de forma adyacente. La pared celular en el caso de las células vegetales está conformada de una matriz extracelular. Básicamente le va a dar rigidez a la estructura. La pared celular va a estar compuesta de fibras de celulosa. Estas fibras de celulosa son la unidad fundamental. Posteriormente podemos encontrar, haciendo un análisis hacia adentro, microfibras, algunas micelas y finalmente, pues bueno, muchas cadenas de celulosa. Los seres humanos somos celulosa negativo, pero cómo nos encanta comerla. ¿Dónde vamos a encontrar principalmente celulosa? ¿Me oyen? En las verduras, ¿no? Principalmente en las verduras. ¿Pero qué otro alimento también que consumen harto, mucho, demasiado de repente es pura celulosa? Los elotes. No, allá poco comen demasiados elotes. Se están perdiendo las buenas costumbres. La Maruchan, la sopa Maruchan es pura celulosa. Y algo importante, el ser humano es celulosa negativo. Nosotros no degradamos la celulosa. Quienes sí pueden degradar la celulosa son las bacterias. Entonces, la celulosa principalmente, pues bueno, va a ser uno de los componentes de los vegetales, pero también de algunos compuestos, como pueden ser esa precisamente la maruchan. Ahora, en el caso de los hongos, las paredes, pues bien puede ser, les decía, de quitinas, glucanas y mananas, siendo la quitina el polisacárido de mayor presencia en el caso de los hongos. ¿Sí? Aquí, sí, hace rato se me olvidaba. Importante, no pierdan de vista, los hongos son células eucariotes y esto lo digo principalmente por este que luego les preguntan cuando llegan a novenos semestres y un ejemplo de célula eucariota que vemos en el laboratorio y se quedan callados así y no dicen nada. Entonces, las levaduras, los hongos levaduriformes, son células eucariotas. Tienen todo el mecanismo, todos los organelos tienen todas esas estructuras. Ahora, de manera común, tanto células animales como vegetales van a tener la membrana citoplasmática, que esto pues ya lo vimos en la parte de hace como dos clases, que es una bicapa lipídica, tiene proteínas periféricas, proteínas integrales y pues bueno, está compuesta por fosfolípidos, tienen cabezas hidrofílicas, colas hidrofóbicas, las colas están dispuestas hacia el interior y se llevan a cabo todo el proceso de transporte de nutrientes. Ahora, aquí en la membrana citoplasmática va a ser la única estructura en las células animales que va a estar en contacto con el medio externo. En el caso de las células vegetales, pues es la pared celulosa. El citoesqueleto, el cual se va a encargar de mantener todas las estructuras en su lugar, va a ser una red de filamentos, de distintos filamentos, principalmente tres. Algunos textos manejan que son nada más microtúbulos y microfilamentos, porque a los filamentos de actina los toman como microtúbulos. Sin embargo, pues bueno, aquí lo vamos a separar. Estos componentes del citoesqueleto le dan la capacidad a las células de, en caso de ser necesario, mover las estructuras
de los organelos, es decir, las pueden reacomodar de acuerdo a sus necesidades. Lo que sí no pueden hacer es torcerlos, literalmente. O sea, los pueden cambiar. Si primero estaba arriba, después lo pueden poner abajo, después lo pueden poner a la derecha, izquierda, etcétera. ¿Sí? Pero movimientos así como bruscos, torcidos, no lo pueden hacer. Entonces, estos microfilamentos de actina o también los filamentos intermedios o los microtúbulos van a tener una función principalmente de transporte. Ven, así es como se ve el citoesqueleto de las bacterias. ¿Sí? Esto que está en verde son los microtúbulos. El lado derecho es todo el citoesqueleto, del lado izquierdo lo que está en verde son los microtúbulos y de color rojo son los microfilamentos. ¿Sí? Lo que está en azul es el núcleo. Vean aquí cómo está envolviendo todo esto de los microtúbulos y los microfilamentos a la estructura. ¿Sí? Le mantienen y le dan rigidez. Específicamente, los microtúbulos están hechos por dímeros de tubulina. Llegan a medir aproximadamente 25 nanómetros de diámetro y son estructuras huecas. Los filamentos proteicos de los que están hechos son tubulina tipo alfa y tubulina tipo beta. Y esto va a depender, pues bueno, del lado en el que se coloque la estructura química. Su función principalmente es facilitar el movimiento de los organelos y mantener la forma a la estructura celular. También tienen cierta relación con los elementos, con el transporte de distintas sustancias. Para el caso de los microfilamentos, estos van a ser filamentos de actina, ¿sí? De aproximadamente 5 a 7 nanómetros y son proteínas globulares y filamentosas, siendo las proteínas globulares subunidades de actina tipo G y las filamentosas de tipo F. Ahora, aquí la función de los microfilamentos es, aparte de producir movimiento de la célula, ayudar en el movimiento de la célula, llevan a cabo una corriente citoplasmática, es decir, llevan a cabo un proceso de transforme de electrolitos. Ahora, esta estructura también está correlacionada con el tipo de movimiento que llegan a hacer las células. Tiene un movimiento del tipo ameboidal. Entonces, este movimiento ameboidal va a hacer que se puedan llevar a cabo los procesos de transporte de nutrientes hacia el interior. Los filamentos intermedios, por su parte, van a ser estructuras de 8 a 12 nanómetros y son básicamente proteínas fibrosas. ¿Sí? Estas estructuras no van a tener la capacidad de desintegrarse de forma tan sencilla, no se pueden degradar tan fácilmente. Donde van a tener su mayor papel es a nivel de interacción con la membrana nuclear, porque van a estar encargadas de sostener literalmente el núcleo en su lugar. Aparte de ser como una estructura de sostén del núcleo, también tiene que ver con la parte de interacción de los nutrientes que están en el citoplasma hacia el interior. Y también va a facilitar procesos de transporte de algunas proteínas que puedan mantenerse en la zona del nucleoplasma. Vean, estas son fotografías electrónicas de barrido de cada una de las estructuras. Vean cómo están. Unas son más delgadas y otras se ven extremadamente rígidas. Por microscopía de fluorescencia, cuando se utilizan fluorocromos, se hace incidir la luz ultravioleta sobre ellos, mandan estas señales. Vean aquí cómo son los filamentos de actina que están dispuestos alrededor, principalmente en la periferia de la célula. Mientras que los microtúbulos, pues bueno, están no nada más alrededor, sino también pueden estar convergiendo un poquito hacia el centro, pero mantienen un espacio. En el caso de los filamentos intermedios, vean cómo está la mayoría cerquita del núcleo. Es aquí donde está el núcleo. El movimiento de las células eucariotes va a ser prácticamente diferente para las células procariotes. ¿Por qué? Si bien las células eucariotes tienen cilios o flagelos, estos cilios y estos flagelos tienen como diferencia estructural es que los cilios son estructuras un tanto más cortas. La forma en que se tiene la base, tanto de cilios y flagelos, se le conoce como distribución 9+2. ¿Qué quiere decir esto? Que están en el interior de esta estructura, están una serie de anillos, 9 pares de anillos, los cuales que son microtúbulos que van a estar fusionados
para formar el flagelo. La unión entre cada par de microtúbulos se va a dar a través de estructuras proteicas que las van a mantener ahí. Ya hacia el interior, el centro del flagelo, vamos a encontrar otros dos microtúbulos. Por eso son 9 más 2. Son 9 estructuras hacia el exterior y 2 anillos grandes en el interior. La principal característica diferencial de cilios y flagelos es cómo llevan a cabo el proceso de movimiento y el número de estructuras que vamos a encontrar. Podemos encontrar estructuras células eucariotas principalmente con dos flagelos. Aquí vamos a hablar de la especie de parásito conocida como Giardia lamblia. ¿Sí? Esta Giardia lamblia tiene dos flagelos que le van a permitir censar y desplazarse en medios acuáticos. Vamos a encontrar también que en el caso de los espermatozoides van a tener un solo flagelo. Ahora, la característica también principal en la cual llevan a cabo su proceso de movimiento es que aquí no se va a gastar la fuerza protomotriz, aquí sí se va a utilizar ATPs. Entonces, básicamente la estructura general de un flagelo de células eucariotas va a estar conformada por un axonema, que es una estructura tubular que va a estar en el centro del flagelo. Posteriormente, este axonema va a estar envuelto por una membrana plasmática y en el interior de esta envoltura vamos a encontrar algunas proteínas, como pueden ser proteínas de transporte intraflagelar y proteínas de sección de... se me fue el nombre. Proteínas de transporte intraflagelar. Sí, proteínas de transporte intraflagelar y proteínas de degradación de ATPs. Entonces, lo que va a suceder es que estas proteínas integrales, integral flagelar, lo que van a hacer es generar el movimiento del flagelo por medio de un intercambio de ATPs. Este intercambio de ATPs va a hacer que estas mismas proteínas, digamos como que mientras unas suben, las otras bajan para llevar a cabo este proceso de degradación del ATP y van a empezar a llevar a cabo este movimiento. Entonces, si estamos hablando de que estas estructuras van a necesitar ATPs, ¿qué estructura debería de estar cerca de ellas? Cerca de los flagelos. Una mitocondria. Exactamente, cerca de los flagelos se deben de encontrar un gran número de mitocondrias para poder llevar a cabo la producción de ATPs. Ahora, en esta estructura flagelar de las células eucarióticas, aquí lo que vamos a encontrar es que hacia la base, hacia la membrana citoplasmática, no van a contener otra estructura más que el cuerpo basal. Hay que recordar que en el caso de las bacterias tenemos la estructura basal, el gancho y el flagelo mismo, ¿sí? Que son tres estructuras para poder llevar a cabo el desplazamiento bacteriano. En este caso, en el caso de las células eucariotas, va a ser diferente. Ahora, otra de las estructuras también que podemos encontrar es el retículo endoplásmico. Este retículo endoplásmico está conformado por una serie de cisternas, las cuales van a contener en su interior algunas proteínas que no sean necesarias para que se lleve a cabo su uso o su utilización. Químicamente son estructuras ricas en proteínas y en algunos lípidos y vamos a encontrar dos estructuras diferentes. El retículo endoplásmico rugoso, el cual tiene ribosomas en la superficie celular, y el retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico liso es una estructura donde se va a llevar a cabo la síntesis de lípidos, principalmente fosfolípidos, colesterol y algunas hormonas esteroideas. Entonces, aquí en el retículo endoplásmico liso es donde se van a llevar a cabo, además de la síntesis, también su almacenamiento. Cuando existe una serie de modificaciones, las proteínas, pues bueno, van a ser transportadas al retículo endoplásmico rugoso. Esta estructura principalmente va a estar interconectada con el núcleo a través de unos poros nucleares. Estos poros nucleares van a facilitar la transferencia de información genética, sobre todo lo que les decía, que van a ayudar en los procesos de transcripción y traducción. Ahora, el hecho de que estén conectados a los poros nucleares quiere decir que el RNA mensajero puede llegar más fácilmente hasta el ribosoma para que la información sea traducida. Ahora,
¿Cómo es que se lleva a cabo todo este proceso de producción de proteínas? Pues bueno, cada ribosoma va a tener en su interior tres compartimientos. Va a pasar el RNA mensajero que está entre la subunidad A, la subunidad mayor y la subunidad menor, pasa el RNA mensajero y se va leyendo con el RNA de transporte, ubica su anticodón y se va pegando ahora sí que cada eslabón de aminoácidos. Conforme se termina de unir todos los aminoácidos que estén codificados en el RNA mensajero, el ribosoma pues fácilmente se puede liberar. ¿Sí? Entonces aquí en este ribosoma es donde se lleva a cabo todo este proceso de traducción y expresión de proteínas. Bueno, esto es lo que les decía, el retículo endoplásmico rugoso tiene interacción con el RNA mensajero, lleva la información para síntesis de proteínas, la formación está codificada en los tripletes, por eso los codones y los anticodones, etc. Ahora, los ribosomas en general van a ser partículas de RNA, ¿sí? Principalmente RNA ribosomal, RNA-R. Llegan a medir 80 coeficiente de Svedberg y va a tener dos subunidades, una subunidad 40 y una subunidad 60. Los ribosomas pueden encontrarse de forma libre en la estructura celular o bien dentro de la misma célula. Ahora, esta estructura se dice que es el organelo más abundante en las células eucariotas y su papel principal es traducir el código genético para la expresión de distintas proteínas a partir de los aminoácidos presentes. Entonces, básicamente podemos encontrar incluso que puede haber hebras de RNA, así como llegan a ver aquí en estas imágenes. O sea, ahora, otra estructura es el aparato de Golgi, que químicamente, pues bueno, tiene la misma composición de la membrana citoplasmática, es una estructura a base de lípidos. Y aquí vamos a encontrar que estas estructuras principalmente van a tener forma de saco. Y estas formas de saco van a tener regiones denominadas regiones cis y regiones trans. Aquí entonces, ¿cuál va a ser el papel del aparato de Golgi? Cuando salen las proteínas del retículo endoplásmico rugoso, van a llevar una vesícula y se van a fusionar con van a ser transportadas a través de una vesícula que es un lisosoma y van a llegar hacia el aparato de Golgi en la región cis. ¿Sí? Entonces, en esta región es donde se va a llevar a cabo el almacenaje de las proteínas que se produzcan. En la región trans es donde se va a llevar a cabo un proceso de transferencia. ¿Sí? Este fenómeno de transferencia es básicamente a partir del aparato de Golgi se puede formar otra envoltura y esta envoltura va a proteger a la proteína hasta que llega a la membrana citoplasmática y pueda ser liberada al medio. La vacuola va a ser una estructura que se va a encargar de darle forma a la célula vegetal. Es una estructura de sostén y tiene algunos compartimentos que van a estar limitados principalmente por una membrana plasmática. Usualmente las vacuolas en células vegetales son de muy grande tamaño y sirven como estructuras de almacenaje, sobre todo de agua. Entonces aquí vamos a encontrar que va a haber vacuolas tanto en células animales como en células vegetales. En el caso de las células animales, las vacuolas que vamos a encontrar son de un tamaño muy pequeño, pero en el caso de las células vegetales podemos encontrar sendas vacuolas, son vacuolas extremadamente grandes. Las vacuolas hasta este momento no se ha determinado como de cuál es su punto de origen. Sin embargo, se dice que tienen una formación a partir del retículo endoplásmico rugoso. Ahora, podemos encontrar algunos lisosomas ya en las células de forma madura, los cuales se van a encargar de llevar a cabo los procesos de regulación. La asociación que existe entre cada uno de los organelos es lo que le va a conferir la ventaja de que el RNA no sea degradado de inmediato cuando toque el citoplasma. La función de la vacuola, almacenar no nada más agua, sino también almacenar algunos nutrientes y pues bueno, podemos encontrar incluso más de 2 vacuolas en el caso de células vegetales.
En células vegetales, principalmente su función va a ser mantener la homeostasis intracelular, el almacenamiento, funciones análogas a la parte del lisosoma, sobre todo cuando tienen enzimas hidrolíticas, y van a permitir que algunos organelos de algunas plantas se puedan desplazar. En el caso de los animales, las vacuolas van a ser estructuras contráctiles, ¿sí? Que van a determinar eliminar el exceso de agua. Otra estructura que vamos a encontrar en las células eucariotas son los lisosomas. Los lisosomas son vesículas que están delimitados por una membrana. En su interior van a contener principalmente enzimas hidrolíticas y cuando se lleva a cabo algún proceso por ejemplo, la célula ya es una célula envejecida y tiene que llevar a cabo este proceso de muerte celular programado, los lisosomas simplemente se rompen y liberan todas estas enzimas. Pero no nada más se encargan de lisar a la célula huésped o la célula que la está produciendo, sino que también los lisosomas van a contener enzimas hidrolíticas que van a degradar los compuestos macromoleculares que están en el medio. Aunado a esto, también tienen la capacidad de degradar todo este material endocítico que se lleva hacia el interior de la célula y que pues bien, finalmente pues, puede no servir para algo. Los lisosomas también pueden participar en un proceso conocido como autofagia, es decir, los lisosomas pueden romperse en presencia de alguna estructura celular que requiera un cambio. Eh, ya les hablé de los tipos de adipocitos. ¿A ustedes? No me acuerdo. Yo, ¿Cuántos tipos de adipocitos conocen? A ver, cufitos, mazapancitos. ¿Cuántos tipos de adipocitos conocen? Vieron en fisiología, que ya llevaron fisiología. Había uno blanco y uno marrón, ¿no? Bueno, Ujú. Principalmente son dos, blancos y cafés o marrones, o pardos, creo que le llaman. Ahora, eh, según yo no, pero no los he observado a todos. ¿Existe algún gym addict en la sala? ¿Alguien que sea así súper adicto al gimnasio y todo? Yarek, pero no va en este grupo. No, pues estaba hablando de su grupo. ¿Qué me interesan los demás? No, ¿algún adicto al gimnasio aquí entre ustedes? ¿Nada? ¿A poco Yarek? Ahora sí me quedé pensando. ¿Yarek es adicto al gimnasio? según, Sí, profe. Pues sí se ve medio guanguito, pero bueno, si ustedes lo dicen. Levantamiento de tarro cuenta, profe. No, para términos de ejemplificar, ahorita no. Pero, de veras, ¿alguno se dedicó en algún momento a hacer algún deporte? Yo practico gimnasio y nado. Yo también nado. Ah, ok. Ok. Deporte sí, entonces hay más Skateboarding. deportistas. ¿Cuál? Skate, algo de skate. Ok, sí, también. Es una actividad física que demanda mucha energía. Mm, es que sí, por ahí me acuerdo que había visto a alguien así medio fortacho. Pero bueno. Eh, el ser humano, cuando nacemos, tenemos cierta cantidad de adipocitos pardos o cafés. ¿Sí? Entonces, estos adipocitos pardos o cafés llevan a cabo un proceso térmico bueno, digamos que funcionan como un aislante térmico, es decir, afuera puede estar haciendo algo de frío, pero nosotros, pues bueno, no vamos a responder a ese estímulo. Nuestros adipocitos cafés nos mantienen con la temperatura, pues bueno, son nuestros termostato.
Conforme vamos creciendo, vamos perdiendo estos adipocitos cafés y vamos a tender a acumular adipocitos blancos. ¿Cuál es la diferencia estructuralmente entre los adipocitos cafés y los adipocitos blancos? ¿Por qué se les llama cafés? Y sí lo debieron de haber visto. Bueno, los adipocitos cafés lo que tienen es que tienen una gran cantidad de mitocondrias, ¿sí? Por eso no, digamos que no se sienten estos cambios de temperatura o no se necesitan, pues, bueno, y literalmente como decían las mamás, ponte suéter, ¿no? Entonces, aquí, eh, estos adipocitos cafés, conforme vamos creciendo, van disminuyendo y van aumentando los adipocitos blancos. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? En la parte de las personas que se dedican a algún deporte o hacen ejercicio, por eso les decía los de Gym Addict. Estas personas que se dedican a hacer ejercicios o practican algún deporte o las personas que son atletas de alto rendimiento, si se dan cuenta tienen como característica también que en condiciones de clima frío ellos no tienden a cubrirse, tienen adipocitos, tienen cierto tipo de adipocitos que les protegen del clima frío. Ahora, estos adipocitos no son adipocitos pardos, se les llama adipocitos beige. Los adipocitos beige provienen de los adipocitos blancos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros empezamos a practicar algún deporte, ¿qué es lo que estamos generando a nuestro cuerpo? Una alta demanda ¿de qué? Energía. De energía. ¿Sí? Estamos literalmente forzando a nuestro cuerpo a producir suficiente energía para mantener todas nuestras actividades. Entonces, lo que va a hacer aquí los adipocitos blancos van a empezar a sintetizar una gran cantidad de mitocondrias. Entonces, estas mitocondrias van a empezar a aumentar su número, pero, ojo aquí, las mitocondrias no van a aumentar sus números a tal grado de que sean adipocitos pardos, sino que van a generar un fenómeno conocido como beiging, que básicamente es pasar de adipocitos blancos a adipocitos beige. Ahora, ¿qué es lo que sucede? O, por ejemplo, estos que se dedican que han hecho deporte y que de repente por una temporada larga dejan de hacerlo. ¿Qué les ha sucedido? Principalmente en sus cambios del cuerpo. Músculos se vuelven flácidos. Principalmente lo que sucede es que hay flacidez muscular. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El músculo se empieza a retraer y entonces el tejido adiposo se empieza a aumentar. ¿De qué manera? Empezamos a reproducir los adipocitos blancos, pero estos adipocitos blancos simplemente pueden ser incluso adipocitos beige que van perdiendo las mitocondrias, ¿sí? Entonces aquí muchas veces, incluso si se dan cuenta, hay personas que hacen ejercicio o que tienen algún deporte y tienen cierta dieta, dejan de hacer el ejercicio pero mantienen la dieta. No. Entonces, ¿qué es lo que están provocando? Que se acumule una gran cantidad pues de energía en forma de la alimentación. Entonces, aquí lo que va a provocar es que los adipocitos beige que tenían estas mitocondrias, pues bueno, básicamente las mitocondrias van a llevar a cabo un proceso las células van a llevar a cabo un proceso de autofagia. Y esta autofagia va a estar orquestada gracias a los lisosomas, que van a empezar a degradar este exceso de mitocondrias. Entonces, los adipocitos de ser beige van a empezar a ser adipocitos blancos otra vez. ¿Sí? Entonces, este es el papel de los lisosomas en algunas células eucariotas. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Básicamente, este es el papel principal del lisosoma. ¿Sí? Cuando una estructura, una proteína, algo penetra o va hacia el interior de la célula, literalmente el lisosoma explota. ¿Sí? Revienta. ¿Por qué? Porque su función principal va a ser eso, degradar ese componente que acaba de entrar, esa estructura, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que también ya llevaron inmuno, ¿no?
Las células Ya. que recorren el torrente sanguíneo también van a contener una gran cantidad de lisosomas, especialmente las células fagocíticas. Pero bueno, eso es un tema extra. Ahora, las mitocondrias, como les decía, van a ser estructuras que llegan a medir de 1 a 2 micrómetros de largo. Hay algunas estructuras, algunas células eucariotas que llegan a tener hasta 1000 mitocondrias. Y esto es posible gracias precisamente a lo que les decía. Algunos adipocitos, pues bueno, el depósito de grasa ocupa casi el 90% de la estructura celular. Cuando empiezan a sintetizar las mitocondrias, el espacio que ocupa esta gota de grasa disminuye y las mitocondrias aumentan su espacio. Entonces, aproximadamente incluso algunas células pueden llegar a tener 1000 mitocondrias. Las mitocondrias tienen una membrana interna y una membrana externa. La membrana interna va a estar conformada por proteínas y lípidos, principalmente proteínas. Y en el caso de la membrana externa, digamos que van mitad y mitad. Mitad proteínas, mitad lípidos. Estas estructuras van a tener algunos poros, los cuales se van a encargar de llevar a cabo un proceso de transporte de iones y transportar también algunas moléculas de bajo peso molecular, suena como planasmo, pero bueno, es así. Entonces, aparte de estos mecanismos de transporte, también van a producir los ATPs. En la matriz mitocondrial interna, lo que vamos a encontrar son algunas estructuras conocidas como crestas mitocondriales, donde van a estar todo este complejo enzimático que se va a encargar de llevar a cabo la cadena transportadora de electrones, es decir, la formación de ATP en la matriz, en esta membrana interna. En la matriz mitocondrial lo que vamos a encontrar principalmente son los ribosomas, pero aquí, ojo, en estas mitocondrias vamos a encontrar ribosomas del tipo 70S, que es el mismo en el caso de las células procariotas. Por eso la teoría endosimbiótica se sustenta en esto. Las mitocondrias contienen su propio material genético que es circular covalentemente cerrado. Tienen sus propios ribosomas que son 70S, igual que las células procariotas. Además, esto quiere decir que al tener su propio código genético o material genético, esta estructura mitocondrial tiene la capacidad de autorreplicarse. Ahora, en el caso de la matriz mitocondrial principalmente, están todas las proteínas encargadas de llevar a cabo los procesos de ciclo de Krebs, glicoxidación, oxidación de ácidos grasos, etc. Entonces las mitocondrias no nada más van a estar involucradas en el transporte del oxígeno, sino también en la producción y oxidación de ácidos grasos. Estas estructuras, llamadas cloroplastos, que son estructuras fotosintéticas, van a estar presentes en las células vegetales. Estos miden de 5 a 10 micrómetros de largo y pueden llegar a contener en su interior de 5 a 50 cloroplastos. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Los cloroplastos también van a tener una membrana interna. ¿Sí? Aquí, en el caso de las mitocondrias, se forman estas crestas. En el caso de los cloroplastos no se van a formar crestas, sino que se van a formar invaginaciones conocidas dentro de la estructura conocida como estromas. Estas estructuras, estas invaginaciones van a ser estructuras aplanadas y van a recibir el nombre de tilacoides. ¿Sí? Entonces, los tilacoides van a estar en el interior con donde está el estroma. Ahora, estos tilacoides principalmente lo que van a hacer es llevar a cabo una fuerza proton motriz para llevar a la producción de ATPs. ¿Sí? Entonces aquí estos tilacoides llevan a cabo los procesos de fotofosforilación tanto cíclica como acíclica. Aquí en esta estructura, en el estroma, vamos a ver que va a haber una gran cantidad de rubisco. El rubisco es la molécula principal que se va a encargar de producir glucosa a partir de CO2. Entonces aquí el rubisco es vital para el ciclo de Calvin principal, bueno, no principalmente, es para el ciclo de Calvin. ¿Sí? Entonces este proceso de producción de ATPs y obtención de energía a partir de la energía lumínica y el dióxido de carbono se va a dar gracias al rubisco en el ciclo de Calvin. También en estos cloroplastos se han encontrado que tienen un ribosoma de 70S, que es igual a las células procariotas. ¿Sí? Y también tienen DNA circular covalentemente cerrado. Eso quiere decir que también llegan a ser estructuras de replicación autónoma.
Ahora, otro organelo también que vamos a encontrar son los peroxisomas. Los peroxisomas van a ser pequeñas células esféricas que van a estar envueltas por una membrana. Se dice que estos peroxisomas derivan de estructuras que ya existen, estructuras preexistentes. O sea, hagan de cuenta como si le arrancaron un pedazo a algún organelo. Aquí el peroxisoma principalmente se va a encargar de eliminar el peróxido de hidrógeno que se va a producir al obtener ATP a través de la cadena transportadora de electrones. Eso quiere decir que en su interior va a contener las catalasas para romper el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. ¿Sí? Entonces, estos peroxisomas, principalmente en las células animales, llevan a cabo procesos de reacción química. Ahora, con respecto al núcleo, ¿qué es lo que vamos a ver? En el núcleo va a contener el material genético y este material genético tiene una envoltura, una doble membrana. Básicamente en el núcleo se va a almacenar y se va a mantener y se van a llevar a cabo los procesos de replicación del DNA. La membrana nuclear, básicamente, van a ser dos capas, ¿sí? Son dos capas donde va a haber un espacio entre cada una de ellas de grosor variable. En el caso de la membrana interna, vamos a ver que están proteínas que están unidas a los distintos cromosomas y tienen un papel fundamental en los procesos de división celular. En el caso de las membranas externas, vamos a ver que van a tener parte de la formación de los poros nucleares y van a estar en contacto directo con el retículo endoplásmico. Ahora, hacia el interior vamos a encontrar un espacio perinuclear que va a ser hacia el interior de las dos membranas, que va a ser un espacio donde van a contener principalmente proteínas del tipo hidrolíticas. De la membrana nuclear, la estructura más importante es el poro nuclear. ¿Por qué es importante el poro nuclear? Porque es a través de él donde se van a llevar a cabo todos los procesos de intercambio de material genético. Principalmente están formados por proteínas octagonales, proteicas, que van a permitir este intercambio del citoplasma hacia el interior del núcleo y viceversa. El proceso por el cual van a llevarlo a cabo la parte de transporte de algunos nutrientes es por difusión pasiva o también por transporte selectivo. ¿A qué hace referencia el transporte selectivo? Pues su nombre lo dice, es muy selectivo, casi como ustedes, ¿no? Es decir, ciertas moléculas de cierto peso molecular van a tener permitido atravesar la estructura y ciertas no. Es como si dijéramos que se reservan el derecho de admisión. Pero, ¿cómo es que se va a llevar a cabo este proceso de transporte de complejos moleculares? Bueno, aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Existen receptores específicos para proteínas que van a ir hacia el interior del núcleo. Estos receptores se les llama receptores de transporte nuclear. Les digo, se quiebran uno la cabeza. Y estos receptores lo que van a hacer es captar la proteína que tiene determinada estructura molecular, de determinado peso, y los van a transportar hacia el interior del núcleo. En este proceso de internalización del poro nuclear, esta proteína, este receptor de transporte nuclear, digamos que hace las funciones de chaperón. Es una proteína que es un receptor que va a transportar la proteína hacia el interior en su totalidad, con todo y receptor. Una vez en el nucleoplasma, lo que va a hacer es un proceso de liberación. Libera la proteína y este receptor vuelve a salir por el poro nuclear. ¿Sí? Entonces, así es como se va a ir llevando a cabo los procesos de intercambio. Estas estructuras, que son los centriolos, van a ser cuerpos cilíndricos huecos unidos en ángulo recto y como es un conjunto de cilindros, estos cilindros llegan a medir de 0.4 a 0.15 nanómetros. Cada uno de ellos, pues bueno, es un conjunto de 9 microtúbulos. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? En el caso de los centriolos, si bien su función está descrita al 100%, se ha encontrado que tienen pues no es una respuesta, pero cuando la célula empieza en un proceso de división,
Los centriolos son las estructuras encargadas de como de orquestar la dirección hacia la cual se deben de transportar ahora sí que los duplicados de todo, ¿no? Entonces los centriolos se van hacia los polos de las células y pues bueno, las estructuras duplicadas van a ir en esa dirección, en esa misma dirección. Lo que van a hacer también estos microtúbulos es reorganizar la estructura celular para que se forme el uso mitótico, ¿sí? Entonces se forma un anillo de separación para llevar a cabo los procesos de división. El nucleosoma aquí, es una estructura formada por histonas y DNA. ¿Qué son las histonas? Las histonas son proteínas de carga positiva, las cuales van a tener una interacción con con el DNA. El DNA es una estructura cargada negativamente, entonces quiere decir que van a interactuar más fácilmente con las histonas. Lo que va a suceder es que las histonas van a promover una compactación del DNA. Esta compactación se va a llevar a cabo gracias a la interacción entre un octámero, el DNA y las histonas. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar la carga positiva a estas histonas? Es que son ricas en arginina y en lisina. Entonces, esto va a permitir que se lleve a cabo de forma más sencilla la interacción. El octámero de histonas junto con el DNA supercompactado, vamos a ver que llega a medir cerca de 11 nanómetros de diámetro. Cuando se van formando todo este empaquetamiento, ¿sí? Todas estas estructuras alrededor de las histonas, este es el octámero que se va a estar formando, ¿sí? Esta es la supercompactación del DNA. Lo que va a suceder aquí también es que cuando se lleva a cabo un proceso de división celular como la mitosis, la cromatina se va a ultracondensar para llevar a cabo la formación de cromátidas, es decir, los brazos del cromosoma. Siendo el cromosoma entonces una molécula de DNA y proteínas, el cual va a contener en su interior toda la información genética. ¿Sí? Entonces aquí el octámero, las cromátidas van a estar en el centro del cromosoma. El centro del cromosoma se le llama centrómero. Ahora, en el nucleolo no vamos a encontrar al DNA en la forma de las cromosomas. Los cromosomas son los que vamos a encontrar en el nucleoplasma. Pero ¿qué sí vamos a encontrar en el nucleolo? Principalmente RNA y proteínas y algunos vestigios de DNA. Fuera de eso nada más. El nucleolo principalmente lo vamos a poder observar en una interfase celular cuando se ha terminado de llevar a cabo el proceso de división celular. Cuando comienza a llevarse a cabo este proceso de división celular, el nucleolo, hagan de cuenta, como si desapareciera, ¿sí? ¿Por qué es este fenómeno como si desapareciera? Porque debe de producir el doble de las proteínas, entonces aquí no se va descondensando, sino que se va, digamos, como diluyendo, pero en realidad lo que está haciendo es liberar todo el RNA, todos los ribosomas, para que cada célula hija tenga su número, pues bueno, lo que le corresponde de estructura. Ahora, el nucleolo va a llevar a cabo el proceso de síntesis del RNA ribosomal. Lo que va a suceder es que el RNA ribosomal se va a combinar con algunas proteínas para poder llevar a cabo la formación de las subunidades 60 y 40S. Estas subunidades se van a formar por separado, ¿sí? No se forman juntas. Lo que va a suceder es que cuando llega el proceso de traducción, la subunidad 60S junto con la subunidad 40S establecen una unión gracias al RNA mensajero. Entonces, aquí se van involucrados los tres tipos de RNA principales. Pasa el RNA de transporte a través del ribosoma y localiza el sitio del anticodón en el RNA mensajero y va pegando todos los aminoácidos hasta formar la molécula que se debe de formar. Y está ahí lo de células eucariotas. Es el tema más pequeño que vemos. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Ya se durmieron otra vez?
Aquí estamos, profe. Aquí estamos. ¿Todavía viven? Bueno, ok. ¿Tienen examen esta semana? Sí, creo que sí. Sí, bueno, yo tengo examen mañana y pasado. Bueno, mañana van a tener otro examen también. Ja, ja, ja. Muajaja. No, no es cierto. Para mañana en laboratorio vamos a hacer la lectura de la descripción de la morfología colonial de 3 colonias y morfología microscópica. Creo que en su manual vienen 5. Hagamos 3 para que les dé tiempo a terminar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que necesitan hacer mañana y qué es lo que deben de ver mañana? Todo lo que hicieron en su tarea de medios de cultivo. ¿Sí? Eso de gelosa sangre, EMB, cómo crece uno, cómo crece otro. ¿Qué buscamos en EMB, en McConkey? ¿Qué buscamos en ¿cómo se llama el otro? EMB, McConkey, Salmonella Shigella, Salimanitol. Nada más. Mañana sin errores sus frotis. Y va a ser buena ondita. No se lo merecen, pero bueno, va a ser buena ondita. Nos vemos mañana. Profe, pero ¿qué prácticas son del manual? Es que ya me perdí. Productos biológicos. Vale, gracias. Ujú. Gracias.